Bienvenido a Heavy Labs, el lugar donde encontrarás gameplays, guías y más. Ahorita iniciando sobre qué es lo que hace cada uno de esos personajes. Vamos a ver primero a Abrams. Dice que es resistente, luchador y obstinado. Bueno, el personaje pues en primera instancia tiene un buen look, se ve bien, se ve perro, parece como tipo detective. Y voy a agarrarlo. Bueno, el diseño está padre. Ya salió la gata. Aquí la tengo en las piernas. Gatubi se llama. Bueno, vamos a ver las habilidades, ¿no? Aquí podemos ver las habilidades del personaje. Con el 1 tiene una habilidad llamada extracción de vida. Dice que este ataque pues tiene un alcance de 10 metros y drena la vida de los enemigos cercanos que tienes delante para infligir daño espiritual a lo largo del tiempo y convertir parte del daño infligido en curación. Ok, es un ataque que chupa vida. Hace 29 de daño por segundo y 66% es el robo de vida cuando impacta. Dice 33% de robo de vida contra no héroes. Le puedo robar 33% a personas que no son héroes, como los minions, ¿no? Vamos a probar este ataque. Ok, aquí lo dejé presionado. Parece que funciona mientras lo dejo presionado. Bueno, vamos a subirle un poquito el nivel a esta habilidad. Y vamos a ver qué es lo que mejoró con esa subida de nivel. Ok, lo que mejora entonces es, en un inicio tiene 19 segundos de tiempo de recarga, más 2 segundos de duración. Ok, cuando lo subo al nivel 2, tiene 2 segundos más de duración. El tiempo que tarda ese círculo en área, robando vida, ya se nos va la Gatubi. Va a durar 2 segundos más. Y si lo mejoro más a la fase final, a lo más alto, que son los 5, que te corro los 5 energía, va a ser 20 de DPS y aumento mejorado el daño. Ok, vamos a ver cómo se ve. Se supone que aquí está durando más. Sí hace bastante daño a alguien que es de mi nivel. Está bastante bien. Vamos a ver la segunda habilidad. La segunda habilidad dice embestida de hombro. Embista hacia adelante arrastrando a los enemigos a que alcances. Empuja un héroe contra un muro, impacta con aturdimiento. Choca con un héroe y te mueves más rápido durante la embestida. Hace 37 de daño, que es más que lo que hacía la habilidad anterior, que hacía 29 cuando estaba a nivel bajo. Ahorita pues teniéndola al máximo hace 49. Y desplazamiento, efecto de estado. Y aturdir, empuja contra un muro. Le pego al enemigo, lo empujo contra un muro, queda stuneado. Al chocar contra un héroe, más 2.2 de daño de arma durante 8 segundos. Ok, voy a impactarlo contra aquel muro. Vamos a ver si es posible. Ahí está, mira, ahí quedó. El stun pues no es tanto, es muy poco. Vamos a mejorar la habilidad. De acuerdo. Siguiente habilidad recomendada. Dice que vamos a mejorarla hasta que se desbloquee esa segunda habilidad. Dice, al empujar contra un muro ya pues dura stuneado ya casi un segundo. Es lo que mejoró ahí. Vamos a ver. Se recarga en 3 segundos, en un segundo y... Bueno, al menos la neta es nada eso, pero... pienso que se pudiera interrumpir algún hechizo. Por ejemplo, esos personajes que tienen habilidades que están haciendo alguna actividad por tiempo, así como esta, que dura un tiempo haciendo alguna actividad. Pienso que a esos personajes son los que quedaría perfecto, ¿no? Stunearlos, porque los interrumpes, la habilidad me imagino que se desactiva y queda en stun. Así que por ese lado todo bien, pienso yo. Vamos a ver cómo se ve esta habilidad. Pues en el máximo dice tiempo de recarga es menos 18 segundos. Pues ¿cuánto era? De acuerdo, ahí se supone que ya es menos 18 segundos de recarga, que es un chingo. Y pues vemos que el daño se aumentó mucho. Creo que estaba en 36, 37 y pues aumentó a 45. Eso es bastante, ¿no? El aturdimiento ya aumentó a 1 segundo. Bastante bueno, vamos a ver. Bueno, es casi imperceptible, ¿no? Pero sigue funcionando para lo mismo que mencioné hace un momento. Hey, ¿te está gustando? Puedes dar clic aquí en la campanita para que te suscribas y no te pierdas de mis videos. Continuamos.
Vamos a ver ahora la resiliencia infernal. Es la tercera habilidad que él tiene. Obtiene atributos defensivos adicionales. Recibir daño otorga temporalmente regeneración a cambio de una parte de daño recibido. No sé por qué eso me resuena. Me recuerda a Doctor Mundo, ¿no? Dice el más 13% del daño generado. O sea que por el daño que yo estoy haciendo constantemente, yo me voy a estar curando un 13% del daño que estoy haciendo. 20 segundos de tiempo de regeneración. Y más 1 de regeneración de vida. La habilidad esta en su primera etapa pues tiene más 1.5 más de regeneración de vida adicional a lo que ya tenía hace un momento. Ah, ok, es pasiva, perdón. Bueno, lo único que veo diferente es esos 15 segundos de arriba, los 23 segundos, 15 segundos. Y pues en este caso no hay el CD que tiene, el cooldown. Como no hay segundero, pues podemos asumir que todas las habilidades que no tienen eso, pues es una pasiva. Ok, vamos a mejorarlo al final. Dice que me da más 150 de vida máxima y más 7% de daño generado. Entonces, a mí me gustan mucho las pasivas porque pues no te tienes que preocupar tanto por estar lanzando cierta habilidad en cierta situación. Y son mejoras que le da a tu personaje de forma permanente, por así decirlo. Así que por ese lado a mí me parece perfecto, ¿no? Así que vámonos a la última, que es el ulti, como le decimos allá. En el LoL dice: pega un gran salto en el aire antes de chocar con el suelo, lo que inflige daño espiritual que implica aturdimiento. Hace 85 daños, un chingo de daño comparado con la primera habilidad que en su inicio hacía 29 y la otra hacía 36. Esta de golpe de inicio nivel 1 hace 85, es bastante, un segundo y casi y medio. La otra habilidad que también estunea dura un segundo en su máximo nivel. Esta iniciando nivel 1 ya te estunea un segundo y medio, ¿no? Y ahí podemos usar como base lo otro que teníamos acá. Y pues el tiempo de recarga en un inicio, si se dan cuenta, esta habilidad nivel 1 tiene 185 segundos de CD, como podemos ver ahí arriba. Tiene un alcance de 10 metros, pero si lo mejoramos la habilidad a la fase 4, dice que ya tiene 35 segundos menos de recarga. O sea, pasamos de 185 a 150 segundos de CD, que es bastante la mejora. Vamos a ver qué hace esta habilidad porque se ve interesante. Ok, está muy perro, o sea, están todos los enemigos allá en bola, están cerca, están unidos ellos todos matando a tu equipo y tú puedes entrar con esta habilidad. Eso está súper chilo, ¿no? Está padre, está a gusto. Así que vamos a mejorarla al máximo, a ver qué mejoras tiene esta habilidad. Tiene 85, bueno, hay que grabarnos ahora sí, ¿no? Esos stats, porque luego los mejoro y ya no me acuerdo qué tenía antes. Bueno, ahorita de daño tiene 85. Y de aturdimiento un segundo, .6 de aturdimiento. Vamos a mejorarla al nivel 2. A ver qué pasa. Y dice que el nivel 2 pasó 85. Y fue lo único que mejoró. Vamos a mejorarlo un poquito más. Sí, en 85 se quedó, pero ahora tiene una nueva función que dice imparable. Durante 4 segundos la duración de la inmunidad. O sea que me da una inmunidad de 4 segundos que está muy guay ese pedo. Dice al alcanzar a un héroe, más 100 de vida máxima y más 14 de cadencia de tiro. Ok. Al lanzarla te vuelves imparable. De acuerdo, está perro. ¿Habrá algún botón aquí? Se supone que como estoy en modo tutorial, debería poder, no sé, reducir el CD, ¿no? Para volver a usar las habilidades. Invitar a un amigo a probar Deadlock. Ah, puedo invitar gente. Ah, pues ahí saben, gente, si quieren que les dé una invitación a Deadlock, pues ahí me mandan mensajito, se suscriben, me mandan mensaje y les invito al juego para que ustedes también lo puedan probar. Ok, vamos a... En lo que se recarga la habilidad, pues vamos a ir viendo qué hacen todas las habilidades en su máximo nivel. Dura ya bastante y si se fijan, casi lo dejé sin vida el compa. Miren, ya podemos usar otra vez la habilidad 4 y se supone que me hago imparable. Quiero ver qué es eso de imparable. Estoy cargando. Bueno, no es como que podamos verlo imparable, ¿no? Porque este NPC no ataca. Obsequio. Este güey, ¿qué pedo? Bueno, nada. Bueno, eso es lo que hace este personaje. Ya he mostrado sus habilidades. Bueno, así es como avanza cuando usas el dash con el shift. Es un avance, pues se ve bien el avance. Una ratita. Y si tiras un dash y te picas control, así es como se agacha. La E pues es para poner los cartelitos, ¿no?
Recargo. Y el dash. Hasta aquí llegó este video. Si te gustó, déjame tu like y suscríbete para que no te pierdas de mis guías. También ponme en los comentarios si tienes alguna duda o si tienes alguna petición de algo nuevo.